Muy buenas tengan todos, que Dios los bendiga. Hoy quiero hablarles sobre algo muy especial, y es la gracia del sacerdocio. Primeramente debo decir que el sacerdocio dicen que es una gracia, y yo incluso lo titulé así, la gracia del sacerdocio. Pero realmente es un estilo de vida que se escoge voluntariamente. Dios no le impone a nadie el sacerdocio, uno lo escoge. Es voluntario, es algo voluntario. Aunque para mí el concepto de sacerdocio es más abarcativo que aquel que se da para salir del apuro. Y preguntas qué es sacerdocio y te dicen, es la persona que dirige un grupo de creyentes. Bueno, eso no puede ser un guía, un líder. Pero realmente yo creo que es una opción voluntaria que cada persona toma, escoge servir a Dios sin que medie una negociación entre Él y nosotros. Yo debo decir que el cristiano tiene como base a Cristo y para ello hay que vivir en el Evangelio. Y la primera persona del Evangelio que ejerce el sacerdocio, fíjense bien, no es ningún hombre. La primera persona que ejerce el sacerdocio en el Nuevo Testamento, en los evangelios canónicos o sinópticos, como le quieran llamar, no es un hombre, es una mujer, y esa mujer es María. Primeramente, porque acepta servir a Dios y a Cristo voluntariamente y sin negociación. Incluso a costa de su reputación y de su honor. Como mujer, por la situación de la encarnación, llega su esposo José, le dice que está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. José podía pensar, como pensó en su momento, que ella lo había engañado hasta que el ángel le dice que no la aborreciera. O sea, María pone la voluntad de Dios incluso por encima de su propia vida. Y por ende, quien marca el principio sacerdotal es María. Y se perfecciona, por supuesto, y se instaura en Cristo. María crea el orden sacerdotal. Cristo lo perfecciona y lo instaura. Y es por ello que la mujer en este aspecto es duro, es vergonzoso que se la siga relegando cuando Dios escoge precisamente a una mujer para comenzar lo que derivó en lo que posteriormente hemos llamado cristianismo. María es la piedra angular del cristianismo, porque si María hubiese decidido decirle a Dios, mira, me escogiste, pero que no se haga tu voluntad porque yo no la quiero, porque tengo miedo de que va a decir mi esposo me pueden matar, porque no quiero, el cristianismo no hubiese existido, no se hubiese desarrollado. Entonces, cuando a una mujer se le impide el ejercicio sacerdotal, el ejercicio episcopal, realmente estamos cometiendo una herejía. Eso sí es una herejía, eso sí es un sacrilegio. Pero bien, María tendrá su momento, hablaremos mucho de María. De las mujeres sacerdotes no voy a hablar porque no amerita. Recordarles nuevamente que ustedes, las féminas que me oyen, tienen derecho legítimo a servir a Dios y a Cristo. Y la que tenga inquietud, pues que se comunique con este patriarcado para tenerse lo que volver a explicar. No reivindiquen lo que ya es un derecho divino, señoras mías. Mujeres que me oyen, mujeres que pueden ser mis madres, mis abuelas, mis hermanas. No reivindiquen un derecho que ya ustedes tienen evangélicamente, que tienen por derecho. En vez de reivindicar, comiencen a iniciarse, comiencen a ordenarse, comiencen a participar de la vida de la iglesia que tanto las necesitamos. Las necesitamos y mucho. Entonces, ese derecho legítimo ya no es una reivindicación. Busquen realmente, busquen y encontrarán. Llamen y siempre se les abrirá una puerta. Que la Iglesia Católica Romana usted quiera esperar que cambie, bueno, pues está esperando por los hombres, está esperando porque sean los hombres quienes le den a usted un permiso cuando Dios ya se lo dio y usted está esperando por los hombres. Y digo esto porque les voy a hacer un poco historia de mi vida. Hablo muy poco de mi vida porque el personaje central
de este patriarcado, de esta iglesia, de estos podcasts, de todo lo que se hace, no soy yo. Eso sería un culto a la personalidad. Yo hablo, dialogo con ustedes, me gusta comunicarme, pero el protagonista de esto es Cristo y es la iglesia. Yo no. Entonces por eso nunca hablo de mi vida y hablo de la vida de Dios, de la vida de Cristo, de la vida de los santos, y así para llevarlos al entendimiento en Cristo y no a que me entiendan a mí. Entiendan lo que yo quiero decir de Cristo y no lo que puedo decir de mí. Yo no les robo el protagonismo a quien es protagonista de todo lo que obra. En mi caso, les decía, no hubo una llamada. Y si la hubo, pues pueden reírse. No había conexión ese día, ni muchos tantos días. Ahora bien, si se entiende llamada por amor, ya entonces usted puede decir que la línea estaba directa. Estaba online, estábamos online todo el tiempo. Lo mismo que uno siente cuando está enamorado, que dicen que son mariposillas y realmente parecen murciélagos enloquecidos, Qué paradoja tan grande, dicen maripositas. Pues no, cuando uno ve lo que uno ama, cuando ve a la familia, cuando ve a los fieles, cuando ve a los hermanos, cuando ve a la iglesia, son murciélagos enloquecidos, lo que hay en el estómago realmente. Entonces, pues sí, eso yo lo sentía desde que era un pequeñín, enamorado de la iglesia. Y digo que ese enamoramiento era una alegría de ir a la iglesia. El enamorarse de ella, eso sí estaba. Y está aún hoy como el primer día. Siempre me siento alegre en Cristo y me siento alegre en mis hermanos. Esa es la realidad. Luego tuve el enorme placer de hacer la catequesis. Y déjenme decirle, mi hogar no era un hogar católico tradicional. No se iba a misa, pero sí era un hogar de fe. Pero bueno, no era una fe, creemos en Dios, creemos en Cristo, pero no tenemos una vida católica. Ni se iba a misa, ni nada. Y por supuesto ya he explicado en otros podcasts que hubo un momento en mi país, Cuba, en que iglesia y Estado no se llevaban bien. Muchos errores de parte y parte. Y como nadie quería estar en medio de ese problema, porque si eras favorable al gobierno, te buscabas un problema con la iglesia, y si eras favorable a la iglesia, te buscabas un problema con el gobierno, y nadie quería estar entre esos fuegos cruzados. ¿Qué pasó? El contacto más cercano que empezamos a tener con Dios fue en la religión, que relativamente no tenía problemas. Relativamente, y digo relativamente porque en la práctica todas las religiones fueron discriminadas. Realmente fue así, discriminación. Pero la que menos se tocó por un problema, yo creo que de tradición, digamos, fueron las religiones africanas, que déjenme decirle, me han enriquecido como hombre digno. Yo digo que la madre patria es España y el padre patria es África, por lo menos en el Caribe y yo creo que ya en el mundo entero, ¿cierto? Prácticamente la madre patria es España, en otros la madre patria es Inglaterra, pero creo que todos compartimos un mismo padre, que es África. Por tanto, los sacerdotes cubanos y los caribeños, que muchas personas nos confunden con que somos campeones de rumba y guaguancó, y no es así. Y vamos a incluso poner los hispanohablantes. Tenemos un carisma y una cultura muy, muy vasta. No precisamente de letras, sino del conocimiento humano. Porque hemos vivido en carne propia la situación de la riqueza y de los conflictos y de los fenómenos culturales de muchas naciones que han venido a estas tierras americanas a dejar un pedacito de historia y de patria. Entonces, patria es eso, una madre española y un padre africano. Sucede en Cuba, en los países caribeños y en los hispanohablantes, como ya he dicho. ¿Qué sucede? Para seguir hablando un poquito de mí, que durante un buen tiempo Cristo en mí y yo en Cristo. Hasta ahí iba todo bien. Pero ya algunos interlocutores
empezaron a cortar un poco la línea, esa línea directa, ese online. Empezó a haber la transmisión empezó a fallar un poco. Hoy se dice cuando estamos en una videollamada que se ha frizado, se ha congelado, se iba la señal. Y estas personas comenzaron a ser moderadores de esa relación, de ese hablar directo. Y realmente ahí comprendí que todo era en la vida propenso al dolor. Incluso buscar a Cristo no se podía hacer por otra forma que por el camino de la cruz, por el camino del Calvario. La iglesia lamentablemente me creó no enemigos, pero sí entendí que en el camino de la cruz que les hablaba, debe haber siempre una turba enardecida, que te patee, que te maltrate, que te crucifique. Y claro, un porcentaje de sacerdotes y pastores me hicieron el gran favor de vivir ese martirio. Porque aprendí que si no tienes verdugos, pues no tienes martirio. Así que agradecí a Dios por estas personas que puso en mi camino como verdugos para acercarme aún más a Él. Yo siempre digo que todos los mártires llegaron a ser mártires porque tenían verdugos, ¿verdad? O sea, que hay que agradecerle a esos verdugos por los mártires que tenemos. Y que han sido un baluarte. Son los que sostienen realmente nuestra fe. Entonces, pues, un poco que a forma de mártir en un 0,01%, porque los mártires sufrieron mucho más que yo, por supuesto. Pero me vi en esa forma. Pero todos estos pastores, ministros, reverendos, todas estas personas, sacerdotes, todos ellos me hicieron ese gran favor de que fueron mis verdugos en el martirio. Y por ello les agradezco mucho a Dios. Pero bueno, no todo es malo. Y luego de varios buenos sireneos, yo retomo las fuerzas y comencé a llamar las cosas por su nombre. No me sumé, a los grupos anti-iglesia ni a los pro-iglesia, sino que busqué la justicia y comencé a hacer lo que medianamente me libera y libera a otros, que es escribir. Comencé escribiendo las tesis y ya de buenas a primeras ya estaba recibiendo ordenaciones y a cada alegría una pena. ¿Por qué digo que a cada alegría una pena? Porque muchos hermanos me decían, qué bien haces, yo te admiro, lo que estás proponiendo es muy grande, pero me pedían luego discreción. Amigos e incluso mentores en la sombra de sus propios miedos. Yo ruego todavía hoy por ellos, tengo amistad con ellos. Y también ruego mucho por los que han partido y que no pudieron haber vivido libres en Cristo. Su verdadera fe, su verdadera creencia. A medida que ya esto iba tomando carácter serio, ganando reconocimientos, comencé a buscar, al igual que Ignacio de Loyola, que hablamos hace poco de él, un grupo de ayuda. Y encontré lo que no quería encontrar. Mire, encontré desde obispos que se creían estar poseídos por Dios mismo, se creían que eran dioses, farsantes, encontré mentirosos, otros con vicios deleznables que no hace falta ni siquiera decirlos. Ciertos cenáculos en los que funcionaban las cosas como una mafia. Y viene el problema de las ordenaciones. Y por ahí te ponen el pie en el cuello, ojo todo el que quiera entrar a la vida religiosa, porque con el lío de las ordenaciones te ponen el pie en el cuello. Y terminas con una mitra, pero en el mismísimo medio del infierno. Se negocia todo, se negocia todo se negocia, todo es negociable. En base a los criterios extremistas, fanáticos, incluso hasta promiscuos. Pero bueno, y un día oyendo el consejo de un diácono me decía, no podemos estar mirando a la tierra, hay que mirar al cielo. Y cuando empecemos a mirar al cielo verás que todo se soluciona. Esa frase me ha quedado. Yo no menciono ni enemigos ni amigos, pero digo que ni por los enemigos ni por los amigos se creó esto que hoy defiendo y que no es mío sino de ustedes, que es este patriarcado, esta iglesia. Contando con tantos apoyos que sería imposible nombrar. En una discreción, ya hoy otras personas han dicho, mire, yo realmente este patriarcado lo veo
bien, no está dentro de una canonicidad tradicional, porque a María Magdalena no se la consideró nunca apóstol por la tradición, la Biblia sí, o sea, por los pasajes. Pero el miedo se fue adueñando de estas personas y otros empezaron a perder el miedo y a creer en una verdad. Y comenzaron a impulsar, esto se iba a quedar en una memoria a María Magdalena, pero comenzó a aumentar, se hizo como una avalancha. Cuando yo les digo que a imitación de Cristo yo descendí a los infiernos, y en cuanto miré al cielo, yo les digo que ya era patriarca de esta iglesia. Descendí a los infiernos por todo lo que le conté anteriormente. Y cuando empecé a mirar a los cielos, las puertas se fueron abriendo, llegaron todo lo que debía llegar, y ya era patriarca de esta iglesia. Bueno, cuando todo estuvo, a esa hora todo el mundo quería subirse a este barco que se suponía que era un crucero de lujo, y no teníamos nada, porque realmente la pobreza ayuda a que no te endioses. Cuando tienes todo, un poco te endiosas. Entonces, como no tenía anillo, pues no se hace besamanos. No tengo báculo, pues mejor así nadie se arrodilla. No tengo nada, solo tenía una cruz de metal que conservo aún y se las mostraré, la pondré en este podcast para que la vean. Y nada más. Yo le hice una casa a Dios con lo que mis manos tenían, ¿saben? Y con el cariño de la gente. Por eso cada imagen es el cariño de la gente. Luego llegó una cruz pectoral que no es de oro para nada. La han visto en los podcasts o en los shorts. La han visto y realmente no es de oro. Ni se imaginen que es de oro, piedras preciosas. No. Luego llegó mi primera sotana, que era la más barata que había en el mercado. La tuve que teñir para poder estar presentable, claro, en la solemnidad de la misa de apertura. Miles de personas, y cuando digo miles estoy exagerando, realmente vamos a decir cientos de personas de iglesias de todas las denominaciones estaban al pendiente de cómo iban a salir las cosas cuando yo iba a acabar de declarar el patriarcado. Y yo no podía declarar el patriarcado. Había que tener un poquito de recato y decoro a la hora de oficiar la misa, como lo hago cuando pongo los shorts. Me gusta que ustedes me vean no solemne, sino vamos a decir presentable, como debe ser presentable una persona que realiza una solemnidad. Y esa cruz y esa sotana se la agradezco mucho a nuestro nuncio, que por cierto es una mujer extraordinaria, que es nuestro nuncio. El alzacuellos, que fue otro regalo de una queridísima amiga, hija extraordinaria también, porque ni para eso había. Y en Cuba no es fácil conseguir los ornamentos religiosos. Y lo más grato para mí ha sido que nunca se ha cobrado un sacramento. Ni los fieles declaran nada a esta iglesia, porque vive de limosnas, es pobre, es peregrina. Y les digo que sinceramente, pudiendo tener mucho, pero mucho, y no ha sido rechazado, sino mejor invertido. Yo doy gracias a Dios, ustedes no saben cuánto, porque no caí en esa soberbia de creerme más que nadie siendo patriarca apostólico y todo. Nunca me he creído más que nadie. Terminaba mis trabajos sacerdotales y ahí quedaba todo. La ropa consiste en mi moral y la dignidad de saberme una persona honrada, señores. Por eso visto como viste mi gente. Y si puedo vestir incluso peor que mi gente, con gusto. Porque yo entendí en esta precariedad y en la pobreza del sacerdocio que no es una escalera que va hacia arriba, sino una escalera que va hacia abajo. Porque sirves a Cristo en los hermanos. Sirves a Cristo en los hermanos. Por tanto, me gané el amor sin necesidad de tener dinero, el respeto sin necesidad de que me tuviesen miedo,
y los dones por designios de Cristo y no de los hombres. Mi vestimenta consiste en una única sotana y mi cruz. Eso es vamos a decir, mis vestimentas solemnes para presidir la Santa Misa y otros tantos oficios que van con el cargo, que son bastantes. Ahora bien, yo siempre he dicho, esta iglesia es humilde pero no inculta, no se equivoquen, es humilde pero no inculta, porque esta iglesia, independientemente de poseer cuanta carta patente, registro, licencias ministeriales, comunicación con otros patriarcados e iglesias, también invierte 24 horas y todos los recursos. Por eso les decía, se destinaron no los recursos a las joyas, sino se dedicaron los recursos a la formación. Invierte 24 horas y todos los recursos en una instrucción esmerada en la formación de sus miembros. O sea, yo creo, no porque sea la iglesia mía, porque no es mía, es de ustedes, pero creo que no hay una preparación más global que la que aquí se ofrece. Modestamente, pero se ofrece. Y les voy a decir por qué. Mire, nosotros ofrecemos cursos, incluso se envían los documentos PDF para que las personas estudien, los que están en áreas inaccesibles, que no pueden leer, que no pueden empaparse de nuestra catequesis. Pues los libros están siempre en las plataformas para que con ese dinero se compre para poder hacer más de lo que queremos hacer. Pero cursos, seminarios cortos, preparaciones para el diaconado, dispensas a mujeres que pueden ser líderes en sus comunidades, proyectos científicos, charlas. O sea, aquí no paramos. Aquí lo mismo hablamos de las solemnidades de historia del arte, de las solemnidades de teología, hablamos de religiones, de todo tipo de religiones, pero hablamos también de medicina, hablamos con científicos, con profesionales de la salud, damos charlas de los temas que nos proponen, conocimientos de historia del arte, conocimientos de arqueología. O sea, siempre estamos enriqueciendo el nivel cultural de las personas. Recuerden que la persona que no es libre intelectualmente no es libre para escoger bien o mal. Y la ignorancia mata a los pueblos. Y la verdad siempre nos hará libre. Y esa verdad la tienen que buscar las personas en todos los aspectos. Hay que ofrecerles una gama y decirles esto es lo que hay. Sabes de esto, sabes tanto, pues llévalo. Entonces, y transmite el mensaje a tu comunidad. Porque Cristo también está en la ciencia. También puso la ciencia en nuestras manos para vencer tantas enfermedades que pensábamos incurables y hoy son curables. Eso es porque puso ciencia en nuestras manos. Entonces, esto no se creó solo para Dios, sino para su obra, que es el ser humano, y son ustedes. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un sacerdote, de un servidor del pueblo de Dios? Está en un proverbio, y lo busqué para que oigan qué frases más sentidas y bonitas. Dice: no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo: vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. No urdas el mal contra tu prójimo, contra el que ha puesto en ti su confianza. No entres en pleito con nadie que no te haya hecho ningún daño. No envidies a los violentos ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. En otra parte dice: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Esto es un proverbio, pero en el libro de Tobías, que no siempre se incluyó en algunas Biblias, incluso las Biblias protestantes lo quitaron, lo ponían y lo quitaban, pero hay una frase muy bonita también, que es el sacerdocio. Y les explico. Yo esto lo leí y era como si me lo estuviesen leyendo un padre, como lo hizo Tobías a su hijo. Y dice: hijo, acuérdate del Señor toda la vida. No consientas en pecado ni quebrantes sus mandamientos. Realiza obras de caridad toda tu vida y no sigas el camino de la injusticia. Si procedes rectamente, te irá bien en tus negocios. Da limosna de tus bienes a toda la gente honrada y no seas tacaño en tus limosnas. Si ves un pobre, no vuelvas el rostro,
y Dios no te apartará su rostro. Haz limosna en proporción a lo que tienes. Si tienes poco, no temas dar de lo poco que tienes. Así guardarás un buen tesoro para el tiempo de necesidad, porque la limosna libra de la muerte y no deja caer en las tinieblas. Los que hacen limosna presentan al Altísimo una buena ofrenda. Después habla sobre el casamiento y dice: bien, hijo, ama a tus parientes y no te creas más que los hijos e hijas de tu pueblo, rehusando tomar esposa de entre ellos, porque la soberbia trae perdición e intranquilidad. Esto viene con el pasaje, pero realmente no te creas más que los hijos e hijas de tu pueblo. No te creas más que los fieles y que los miembros de tu iglesia, porque son tus hijos. La pereza lleva a la decadencia y a la miseria, porque la pereza es la madre del hambre. No retengas ni una noche el jornal de tu obrero, dáselo enseguida, que si sirves a Dios Él te lo pagará. Ten cuidado, hijo, en todo lo que haces y pórtate siempre con educación. No hagas a otro lo que a ti no te agrada. No bebas hasta embriagarte, que la embriaguez no te acompañe en el camino. Da tu pan al hambriento y tu ropa al desnudo. Da de limosna cuanto te sobre y no seas tacaño en tus limosnas. Ofrece tu pan sobre la tumba de los justos y no lo des a los pecadores. Pide consejo al sensato y no desprecies un consejo útil. Bendice a Dios en toda ocasión, pídele que dirija tus pasos y que todos tus caminos y todos tus proyectos lleguen a feliz término, porque no todas las naciones aciertan en sus proyectos. Es el Señor quien da los bienes a quien quiere y humilla a quien quiere. Bien, hijo, recuerda estas normas, que no se te borren de la memoria. Con esto creo que he hablado, no todo lo que se debe hablar de sacerdocio, pero creo que han entendido el propósito final de una persona, que soy yo, de una iglesia que es de ustedes, que es suya, de un patriarcado que es suyo. Yo solo dirijo lo que el Señor me puso en las manos, el peso que me puso, lo tomé por el camino de la cruz, no lo tomé por otro camino. Y ese es el sacerdocio. Por eso les hablaba de la gracia del sacerdocio. Es algo que escogemos voluntariamente y que se va acrecentando y no sabemos ni cómo llegamos aquí. Que Dios Padre los bendiga hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias y que Dios los bendiga.